Olga de Ovaldía está con nosotros. Ella representa precisamente a la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Panamá. Gracias, Olga, y mis disculpas por la demora, pero aquí estamos precisamente para compartir en el día de hoy con Rolando Rodríguez, Lisbeth Lescano y este servidor. Hablemos un poquito de los retos que tiene la próxima administración en materia de transparencia y el valor, la importancia que tiene el manejo transparente de un órgano judicial, de un órgano ejecutivo y de un órgano legislativo. Buenos días. Gracias Álvaro, buenos días a todos, Buen día. Rolando, Lisbeca, Álvaro. Bueno, no, para nada, no me pidas ninguna disculpa. Además fue muy interesante escuchar del señor, el diputado electo Camacho, la tesis de que las prioridades de atención de la salud y la educación y las medicinas de las personas en el país van a salir como de un repollo, pues, como ¿se acuerdan de la muñeca aquella que salía del repollo? Y eso está totalmente relacionado con la pregunta que me haces, Álvaro, porque sencillamente la razón por la cual estamos teniendo una tan mala, la palabra es perversa, aparte de que rompe con la dignidad y los derechos humanos básicos de las personas en muchos aspectos de la atención del servicio público, que pueden ir desde la vialidad, desde una acera caminable hasta efectivamente las medicinas que pueden salvar la vida en un caso de cáncer, está totalmente relacionado a la forma en que los servicios del Estado están capturados a la mala gestión pública. Y la mala gestión pública está íntimamente relacionado al mal manejo político que administración tras administración hemos visto que se le dan a los servicios del Estado. Mira, cuando tú hablas la necesidad de un manejo transparente, hagamos un paso para atrás para entender qué es transparencia. O sea, la definición básica de transparencia es la publicación rigurosa de la información perteneciente a cómo se usan todos los recursos del Estado, las razones y los argumentos o las justificaciones para utilizarlos, es decir, las decisiones de cómo se usan, y luego la rendición de cuentas de cuando son usados sobre esos fondos, la transparencia de la rendición de cuentas. ¿Qué pasa? Que estamos frente a un Estado hoy en Panamá, antes de la toma de posesión del 1 de julio, donde no hay una verdadera rendición de cuentas porque las instituciones del control del país, las instituciones de control están capturadas, están tomadas al poder político. Y una de ellas, la Asamblea, perdón, la Contraloría, además de estar tomada al poder político, además esa combinación entre el poder político y la falta de transparencia en la Asamblea dio como resultado una ley que ha hecho legal lo ilegal, que es no hacer la función robusta de la fiscalización de los fondos. En la Asamblea, por ejemplo, ¿qué significaría ver una Asamblea transparente? Yo me remito a dos estudios que ha producido la Fundación eh, eh, y que publicamos uno en julio del 23 y otro ahora de los primeros meses del 24. El primero es el estudio sobre el rol de la Asamblea como órgano de institución y control. Los dos órganos que están llamados a controlar el uso, hacer el contrapeso o balance democrático y fiscalizador en el uso de los fondos públicos son la Contraloría y la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se ha convertido ya venía, pero de una forma dramática, en esta administración y especialmente en estos últimos 2 años, en un espacio de absoluta complicidad, aparte de ser una cámara de extorsión y de posdecisión de cómo se maneja y se usa el presupuesto. Aparte de estar en total opacidad, porque ni siquiera, a menos que algo haya cambiado en esta semana. La última vez que yo verifiqué, que fue la semana pasada, las actas de la Asamblea, de la Comisión de Presupuesto, que deben ser públicas, se mantienen opacas desde el mes de julio del año 22.
Entonces, si eso no cambia, no puede cambiar el destino y la decisión del uso de recursos para cubrir precisamente esas necesidades que mencionaba el diputado electo Camacho. De ahí vamos entonces al otro estudio, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que también está disponible en nuestro sitio web, libertadciudadana.org, que mide 4 dimensiones de la Asamblea Nacional y donde fuimos calificados comparativamente bajo los mismos indicadores con otros 14 países de la región como el quinto parlamento más opaco de las Américas. Y en la dimensión que es presupuesto y gestión administrativa, ¿qué te parece que fuimos el 14 de 14? El parlamento con menos prácticas transparentes y más vacíos opacos discrecionales en el uso de los fondos públicos y la administración. Eso nos pone debajo de Honduras, Wow. debajo de Bolivia, o sea, debajo de Venezuela. Es decir, no sé ni cómo explicarlo porque me da una combinación como de angustia con incredulidad, de que podamos pensar que hay manera de poder destinar los fondos públicos a un uso transparente y con una rendición de cuentas correcta si no hay esos cambios. En el Ejecutivo, creo que es más fácil determinar el tema de transparencia más bien por la ausencia que por la presencia, y y en el judicial, que es un tema extremadamente profundo. Nuevamente tenemos que entrar entonces a la capacidad de independencia del órgano, las nuevas prácticas que están haciendo con la implementación de la carrera, pero también con el órgano judicial siempre tenemos un signo de interrogación gigantesco, una de cal y una de arena. Los últimos fallos han sido realmente deplorables. Así que no, creo que es un tema súper amplio, Álvaro, que requiere una apuesta en conjunto de todo el país, pero si no cambiamos los modelos clientelares y de complacencia y de complicidad entre un órgano, entre un poder y el otro, que hacen imposible el check and balance, que se dice en inglés, en español, el contrapeso y balance, que ya está incluido en nuestra constitución. Para esto no necesitamos una constitución nueva, nada más necesitamos cumplir la que tenemos. No se va a dar, y perdón que hable tan largo. No, para nada. Rolando. Bueno, como diría, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Como diría Camacho, diría que eso es un asunto de percepción, el asunto, el asunto de la Asamblea, pero ciertamente yo concuerdo con los estudios, y es que, porque en la práctica, nosotros, los periodistas, somos los primeros que detectamos este tipo de cosas, porque todo el día, todos los días, estamos tratando de informar a la población, pero si no tenemos la información que se genera, pues difícilmente se puede presentar esto. Entonces, Olga, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la sociedad civil, eh, la organización que representas, sobre el papel que debe desempeñar ahora la Asamblea Nacional, a la vista pues de una renovación, de casi 2/3 de los diputados, más de 2/3 de los diputados en la Asamblea Nacional? Micrófono. Micrófono, Olga. Ok, disculpa. Perdón, gracias. Gracias por la pregunta, Rolando. Mira, yo creo que para poder generar una acción dentro de la Asamblea donde los diputados vayan a cumplir verdaderamente su función, y ahí tenemos que añadir, recordar que los diputados en estos últimos, nuevamente, las últimas 3 administraciones ya había comenzado, digamos, hace en la administración 2005-2009, pero se agudizó muchísimo en la siguiente. Es un rol confundido que tienen los diputados, donde hay una suerte de usurpación de las funciones de los gobiernos locales. Entonces, la Asamblea, los diputados, deben entrar a concentrarse en los 3 trabajos que les da la Constitución a la Asamblea, que son 3. El primero es la representatividad del electorado que lo eligió. El segundo es el trabajo de legislación, efectivamente, hacer leyes. Y el tercero es el trabajo de fiscalización y control de los otros órganos del Estado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el marco de lo legislativo, necesitamos una asamblea que ayude a promover esa transparencia y buen uso de fondos públicos.
frente a la situación económica tan grave en que nos dejan el país, la administración anterior, incluyendo la duplicación de la deuda pública y otras circunstancias que conocemos, y está a generar un marco, vamos a decir, en la función legislativa está generar un marco legislativo que promueva esa buena función pública dentro de un marco de integridad y transparencia. Allí se necesita fortalecer la transparencia en la gestión pública con la propia ley de transparencia que esta administración que va saliendo en múltiples ocasiones, bueno, y ustedes en los medios lo saben mejor que nadie, ha ido cerrando espacios de transparencia, declarando como de acceso restringido información cuya naturaleza es pública, confundiendo la aplicación de la ley de protección de datos personales para proteger o esconder, a proteger a funcionarios que ya al ejercer la función pública saben que están obligados a un estándar más alto de escrutinio público, pero tienen la piel muy delgada y falta de vocación de servicio público para hacerlo. Así que necesitamos fortalecer la ley de transparencia y su puesta en práctica en lugar de lo que ha estado pasando. Recordar que la ley de transparencia trae en sí misma la normativa primaria que ha tenido otras posteriores de la consulta pública. Hemos visto muy poca consulta pública o consulta pública manipulada para tomar decisiones en los gobiernos locales precisamente sobre el uso de los fondos públicos. Aprobar una ley de protección de denunciantes de la corrupción que proteja a los funcionarios dentro del Estado que puedan denunciar los casos que ven. Hay que derogar la ley 351 del 2022 que ha permitido los desmanes y la falta de acción y la complicidad de la Contraloría con escándalos gigantescos como los fondos de descentralización, el escándalo del uso de los fondos del IFARU para favorecer a copartidarios y regalar dinero del Estado que puede ser utilizado de otra forma en la educación de los panameños, para no hablar de la Caja 2, de la investigación de la Caja 2, del financiamiento político del presidente saliente, que se ha quedado como en un punto suspensivo. Dar ejemplo de transparencia promoviendo realmente los cambios dentro de cómo se gestiona el presupuesto nacional, la propia ley del presupuesto nacional. Todo esto va a tener que pasar por la Asamblea. Ahí está también las reformas al reglamento orgánico que nosotros tenemos listados en el compromiso que firmaron 18 de los candidatos electos, de los diputados electos, firmaron el compromiso que nosotros lanzamos para una asamblea transparente, y ahí están los cambios que requiere el RORI, porque el RORI lo que tiene, es verdad que se ha reformado muchas veces, pero cada vez que se reforma es para crear más discrecionalidad. Y hay una cantidad de normas que son de uso común en los parlamentos, digamos, en las mejores prácticas de parlamentos, asambleas y congresos en el mundo y en la región, que en Panamá ni siquiera están mencionados. Al no estar contenidos, abre el espacio de discrecionalidad. Entonces, de hecho, cada presidente de la asamblea que entra con el secretario deciden vamos a decir, una vía nueva para esos espacios que no están reglados, para no hablar de la conducta propia de los diputados. Eso en cuanto a el rol de la asamblea. Porque en el rol de control y fiscalización, Rolando, lo que tenemos que ver es que tengamos que ahí entra el factor político. Todas las constituciones, la nuestra también, se basa en un contrato social, que la Constitución no puede contener en sí misma la previsión de todas las trampas, porque si no, no sería una Constitución. De alguna manera se basa en un principio no hablado, no contenido, acerca de la conducta honorable de los ciudadanos. Entonces, una conducta que debe ser parte del sistema político es que los partidos políticos de minorías están llamados, es decir, los que no sacan la mayoría, están llamados a hacer una oposición robusta y responsable para generar dentro de la propia asamblea y en las decisiones públicas ese contrapeso, ese balance y contrapeso, y ahí está la representatividad de su electorado. Lo que hemos visto en las últimas 3, 4 administraciones es una cooptación directa, un secuestro directo de esa voluntad. Diputados que dejan de representar a su electorado para pasar a ser beneficiarios de dineros directos o de prebendas, o sencillamente cambian la bandera y se venden abiertamente a la voluntad del partido dominante.
Cada partido político se convierte entonces en un cómplice del partido que tiene la mayoría, esperando cuando me toque a mí, entonces yo gozo de esa prebenda. Eso es lo que necesitamos ver en nuestra asamblea. Qué sorpresa tan maravillosa haber visto durante esta administración dos diputados que decidieron, Vázquez y Silva, que decidieron hacer el trabajo que la Constitución dice que tienen. Por ejemplo, la verificación de antecedentes de los nombramientos cuando los nombramientos llevan dos poderes. Eso en la Constitución está diseñado así para que sean personas que no sean abyectas a un solo poder, que no sean serviles de un solo poder, que no representen un solo grupo económico o político, que lleven realmente un grado de independencia porque efectivamente tienen la legitimidad del nombramiento cruzado de dos poderes. Ese segundo poder entonces tiene que tener miembros que estén dispuestos a hacer ese trabajo. Pero lo que vemos es episodios que los documentamos en el estudio del rol de la Asamblea, donde teníamos, por ejemplo, nombramientos donde en la comisión de credencial se avisaba el mismo día, la persona llegaba, 3 personas llegaban, la sesión duraba media hora sin ni siquiera el derecho a interrogarlos, sin haber repartido el currículum el día antes siquiera para hacer un verdadero interrogatorio de verificación de antecedentes, y se aprobaban por masazo. O sea, eso es una complicidad, eso es un acuerdo previo. Y ahí los diputados de esa comisión, que no representaban el poder de la mayoría, traicionaron la representatividad que tienen. Entonces, creo que por ahí va la cosa, si queremos ver una asamblea que actúe de forma diferente. Saludos cordiales, Olga. Lisbeth Lescano te saluda y siempre es un placer escucharte hablar de temas de transparencia y participación ciudadana porque a mí me apasionan los mismos. Escuchando las preguntas que te hacían y tus respuestas, siento que siempre queda como en manos de las autoridades, de los diputados, esa tarea de velar por la transparencia, por el control que debe existir en los órganos de gobierno. Sin embargo, no me gusta dejar por fuera al ciudadano como tal. Sí, elegimos autoridades cada elección, sin embargo, como alejarnos de ese rol participativo, aunque no existan los canales quizás o no nos creen los canales. Me gustaría que reiteraras quizás aquellos espacios donde el ciudadano puede estar de manera permanente activo y exigiendo de alguna manera rendición de cuentas, para no dejar pasar por alto que el ciudadano no solamente está entregando un mandato en la elección, sino que puede permanecer activo durante los 5 años de gestión. Mira, esa es una pregunta súper clave. Cuando hablamos de la Asamblea, por ejemplo, una de las cosas que está alejada de las mejores prácticas o las prácticas que se conocen como mejores prácticas de transparencia es que, por ejemplo, la Asamblea en realidad no tiene una política de comunicación formal hacia la ciudadanía. Tiene un canal que la califica, que le da muchos puntos, tiene un sitio web donde se pueden bajar las leyes, pero la participación ciudadana misma, a pesar de que hay una oficina de participación ciudadana, cuando vamos a ver la real capacidad de impactar los proyectos de ley, ahí vemos una discrecionalidad enorme. Hay comisiones que no permiten la participación de personas durante las sesiones previas cuando se discute lo que es la primera aprobación y la segunda aprobación. También hay comisiones que no publican cuándo es que se van a reunir o se publica el mismo día. La propia oficina de comunicaciones de la Asamblea es muy variable en la forma en que permite que los periodistas y los activistas puedan acudir al hemiciclo. Hay veces que sí, hay veces que no. Te doy un ejemplo. Allá en diciembre del 19, cuando entró esta administración, hubo un grupo de muchachos de la Universidad de Santa María de la Antigua que desarrollaron un app que se llamaba Diputado Tu Empleado. La conozco bien porque el muchacho que en ese momento era graduando de la Facultad de Derecho, hoy día está haciendo una maestría en políticas públicas en the London School of Economics, interesado y está muy vinculado a la fundación a través de voluntariado y otros trabajos que ha hecho con nosotros. Ellos desarrollan esta app y la forma de hacer la app era que tenían estudiantes voluntarios que iban y se sentaban en el hemiciclo a oír los debates. Y un día, después que empiezan a publicar en el app, como a las 2 semanas, les cierran la puerta y les dicen que ellos no pueden estar en esas sesiones y no pueden estarlas grabando porque no tienen carnet de periodista.
vamos viendo una y otra vez que hay una suerte de discrecionalidad. Lo más importante aquí es que la ciudadanía se empodere. Hoy día no se entiende la democracia como democracia representativa. Estamos en una era digital y en una era de comunicación que ya superó de alguna manera el modelo republicano representativo y estamos de hecho, de facto, en una democracia, las democracias que funcionan, digamos, son democracias participativas. Entonces ese rol de responsabilidad ciudadana también tiene que ser entendido del otro lado. No olvidar, por ejemplo, cuál era la filosofía que yo espero que no se repita en esta administración 15 años después, que haya un entendimiento. A mí no se me olvidan las inmortables palabras del inquilino de la embajada, eh, que ante una robusta participación ciudadana que comienza a ocurrir como reacción a alguna de las actuaciones gubernamentales, descalificaba a la sociedad civil y todas sus palabras y toda su incidencia, diciendo no se ganaron los votos y quieren venir a cogobernar. Eso implica un desconocimiento profundo de la esencia de lo que es una democracia. Y nosotros hemos ido perdiendo la calidad de la nuestra a través de la falta de separación de poderes. Por lo tanto, por ejemplo, todo el fenómeno Vamos y todo el fenómeno de generar participación política por fuera de las estructuras anquilosadas, cerradas, verticales, casi de mafia de los partidos políticos, ha generado esa participación y un partido nuevo que ha publicitado la forma en que se ha creado, sin clientelismo, sin pagos, sin tributos de bases a líderes medios, que es Moca, que sigue siendo una estructura muy transparente y abierta, y que vamos a ver cómo evoluciona en estos 5 años hacia un fortalecimiento, ojalá así sea, a través de un partido que no lleva a cabo las prácticas tradicionales de los otros partidos, que han cerrado la puerta de alguna manera a esa ciudadanía que quiere participar bajo otra base, en otra forma. Y yo creo que esa participación tiene que tener muchas caras y muchos frentes. Hay quienes participamos todo el tiempo sin deseo de acceso al poder político, porque entendemos que nuestra voz debe tener un peso en las políticas públicas que queremos ver, sin tratar de llegar al poder político para cambiarlas. Por eso nuestro discurso no cambia, no importa quién gane la elección. Asimismo, habrá quien tiene que hacer ese trabajo desde la esfera del sector privado. Mira que yo te digo que los reportes de Panamá Cuéntame, de la Cámara de Comercio, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son unos documentos valiosísimos para el país. El número 4 que publicaron al inicio de este año sobre el empleo en Panamá es el documento más real y certero frente a publicaciones del Estado que en realidad falsean la realidad. Entonces, así tienes los gremios, así tienes hasta los trabajadores que están de verdad tratando de aportar a políticas públicas. Creo que es muy importante entender la participación ciudadana, no nada más desde las organizaciones de sociedad civil, entre comillas, sino todo el sector gubernamental. Así que ahí sí hay una responsabilidad de doble vía, pero empoderarnos de ella y también de que hay otra forma digital que está sucediendo de participación que también es digna de mirar. Y por supuesto los jóvenes, todo lo que han hecho en estos últimos 2 años, ojalá y de verdad que ellos cojan la pelota y corran con ella. Interesante este tema de transparencia con Olga de Ovaldía, y la ciudadanía tiene que vincularse mucho más, como lo dice Olga, y ejercer de una u otra manera ese papel al que estamos llamados como ciudadanos de la nación panameña. O de lo contrario, simple y sencillamente van a seguir ocurriendo las cosas que siempre criticamos. Así de sencillo. Olga, gracias. Pendiente de otros temas, porque me gustaría en otra próxima entrevista que hablemos también de un tema donde la transparencia pareciera tampoco funcionar, y es el tema electoral. Mira todo lo que ha pasado en estas elecciones del 5 de mayo, donde precisamente seguimos con las mismas prácticas, el mismo sistema. Hoy todavía estamos sin saber quiénes son realmente los diputados electos en algunas áreas del país. Y eso no puede ser. Y ya hoy le están entregando credenciales al presidente de la República, Olga.
Sí, ese es un tema muy álgido, sobre todo ahora que estamos viendo nuevamente el tema de los procesos judiciales, pero aplicados a la justicia electoral. Un tema del el cual no manejo profundamente. He hecho algunas acciones para esta semana poder empaparme del tema. Por ejemplo, en el tema, cuando vemos impugnaciones que van al proceso o al conteo, a las actas, eso creo que conocemos mejor el proceso que viene. Pero en la impugnación que se dio y que no fue admitida por la justicia electoral sobre el mal uso de los fondos públicos, eso me ha dejado muy perpleja. Tengo que investigar más para entender dónde está la carga de la prueba. Porque si la carga de la prueba va a estar en quien denuncia Ujú. Así es. que el candidato se sobrepasó los topes de campaña o utilizó múltiples donaciones en especie que no fueron contabilizadas o el uso del dinero en efectivo el día de la elección, si esa carga se la dan a quien denuncia, estamos muy mal, porque la característica per se de este tipo de conductas que violentan los topes electorales y el intento de hacer una fiscalización electoral sana es precisamente su opacidad, que se hacen en la clandestinidad, que cuando la gente no está dando a sabiendas donaciones en especie que el candidato no contabiliza y el que las da en la opacidad porque está ganando una influencia indebida sobre ese candidato que luego cobrará seguramente, jamás nadie escribe un recibo ni una factura. Claro. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no va a haber una investigación robusta por parte de la justicia electoral en esos esquemas que son de hecho ilícitos dentro de lo que es la fiscalización electoral? Entonces, yo creo que va a haber que mirar, más allá de hacer una norma que dice el tope de campaña es tanto, los fondos lícitos para la campaña son tantos, son estos. Si la justicia electoral va a funcionar en esos casos, entonces vamos a necesitar otro tipo de entendimiento, investigación y carga de la prueba. Pero como te digo, no tengo suficiente conocimiento legal sobre el tema para opinar, vamos a decir, técnicamente sobre ello. En cuanto a la transparencia del Tribunal Electoral, yo creo que ahí tenemos que hacer una diferenciación entre la transparencia durante el día de la elección, el proceso de conteo y de votación, y los procesos anteriores que llevan al día de la elección. Porque yo creo que ha sido muy obvio para todos el uso de los fondos públicos a través de la descentralización paralela, que son en sí un delito, pero que no, pero que entonces generan una suerte de inequidad o injusticia electoral que no ocurre ese mismo día, porque ese mismo día así hay muchos mecanismos de veeduría por parte de todos los involucrados. Creo que tenemos un sistema electoral que sabe contar los votos el día de la elección, pero no necesariamente nos está garantizando una justicia o una, no sé cuál es la palabra, si justicia, o una equidad electoral en quienes están compitiendo, porque no es lo mismo un candidato que compite dentro de las reglas durante 3 meses, limitándose a su tope de campaña, que uno que lleva un año usando fondos de descentralización paralela, no documentados, sobre los cuales no se han rendido cuentas y sobre los cuales la Contraloría de alguna u otra manera está haciendo una complicidad en este momento, a menos que algo cambie en el camino o haya reportes nuevos que no conocemos y seguramente hay Rolando, que es el que verdaderamente sabe dónde vive, dónde come y dónde duerme la langosta. Quizás sabe mucho más que nosotros cómo va ese Bien. tema. eh, Podamos determinar. Así que yo creo que con el Tribunal Electoral no podemos hacer un plomazo y decir no es transparente. Creo que hay grados de calificación que tenemos que ver. Creo tampoco que no se le hace ningún favor a la democracia panameña cuando además descalificamos todos los entes de pie a cabeza. Creo que realmente ahí hay que calificar las situaciones y pareciera, Álvaro, que nuevamente estamos viendo ese abuso, manipulación, legalización, ¿cuál es la palabra? Uso excesivo de todos los procesos administrativos, judiciales, tanto en lo penal como en lo civil, que es la práctica usual de estos grupos, de algunos grupos políticos y algunos políticos para dilatar, manipular la justicia y las decisiones tanto administrativas como judiciales. Gracias, Olga, por estar con nosotros en la mañana de hoy.